Vale, rócale lo de Mega. Esto es Tercera y Gol Colombia, donde la NFL se habla como en el barrio, con tinto, pola en la mano, tenis y camiseta casual. Análisis claro, debate sin libreto y pasión sin filtro. Bienvenidos a Tercera y Gol Colombia. Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches a la hora que nos estén escuchando. Bienvenidos a Tercera y Gol Colombia. Hoy vamos a pasar ya la página del draft. Ya no vamos a tocar más este tema y continuaremos más bien con la deuda que tenemos de la semana pasada, que es el NFL para Dummies. Vamos a seguir explicando la configuración de los equipos, pero en este caso pues terminar de explicar esa fase del juego que se conoce como equipos especiales. Y también vamos a abordar un poquito cómo se construye un equipo en la NFL, cómo está constituida una franquicia, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de esos que son los jefes, de esos que no se ensucian, pero pues que según las decisiones que tomen pueden llevar un equipo a la gloria o al fracaso. Hoy estoy con Gabriel. ¿Cómo vamos todo? Excelente, todo muy bien muchachos, ¿cómo van? Contento de pasar nuevamente a los temas ilustrativos de este deporte que tanto nos apasiona. Nicolás, ¿qué tal todo? Bienvenido de nuevo. Todo bien, por acá de vuelta, después de un par de semanas dura en la chamba, pero acá estamos otra vez poniéndonos al día. Gustavo, ¿cómo va todo? Todo muy bien, con ganas de seguir hablando de este deporte que siempre apasiona volver, siempre es un relajante frente a todo el agite de la semana. Y Julián, ¿cómo va todo? Muy bien, muy bien. Afortunadamente alcancé a llegar. Pensé que no me iba a dar por unas vueltas personales, pero aquí estamos para hablar de un buen tintico, los equipos especiales que son sabrosos también porque a veces ganan partidos y la estructura corporativa para que ya entiendan un poco más de cómo es esta gran empresa, porque más que un deporte y una pasión, es una empresa tremenda. Eso, y ya que su merced lo toca, pues empecemos con los tinticos que esta semana estuvo como bomba. Uno pensaría que pues acabó el draft y como que bajan las cosas, ¿no? Qué pura mierda. Esta liga se encarga de ser un novelón. Hay varios tinticos por ahí. Yo quiero iniciar con el tintico de Stephon Diggs. Obviamente, pues me afecta un poco al ser fan de los Pats y ver cómo lo sacaron esta temporada por cuestiones de acusaciones que tenía, ¿no? De maltrato, de intento de asfixia fue que era la cosa. Y pues se resolvió. El juicio fue declarado inocente. Básicamente lucharon por nada. Entonces, pues a mí eso me da como cosa porque siento que los Pats se apresuraron mucho en sacar a Diggs y no tenemos una ofensiva aérea que como para darse el lujo de no tener a Diggs. Y ese es como el tintico que tengo hoy para ustedes. Pero yo también, fan de los Pats, me pregunto, yo tengo entendido que también se le acaba el contrato. No, le quedaba un año y costaba 26 millones de dólares ese año. O sea, hicieron la opción de cortarlo. Hicieron la acción de cortarlo, con el corte le pagaron fue 8 millones, creo. Sí. Pero pues es que, o sea, ¿yo por qué lo digo? Es porque nosotros, o sea, los Pats no tenemos ofensiva aérea. No. O sea, si lo mejor que tenemos en este momento es Romeo Dobbs. Romeo Drops. Sí, o sea, entonces... Pues Y eso, es embarrada, pero igual ya no, Stephon no está en su prime. Es confiable, pero produjo 1000 yardas. Sí, exacto. Wow. Y hace falta. O sea, a nadie le Sí. cae mal un Stephon Diggs. Y lástima porque no creo que él diga, me echaron perros, pues de malas. Obviamente va a decir, ya no les vuelvo, desgraciados. Sí, no, de hecho ya le están saliendo por ahí novias Y interesadas. le Stephon Diggs. llegarán. No deja de ser, pues ya no está en su prime, pero no deja de ser un ala confiable, pues. Yo siento Sí, que no, es el mejor y wide tiene receiver manos disponible seguras. ahorita. Sí, lejos, el mejor agente libre es Diggs. Pero a mí sí me parece que los Patriots, pues, dentro de todo, o sea, tal vez se apresuraron, pero ya con el tema hoy en día de las denuncias de acoso y de maltrato femenino, pues es que, hombre, con el tema de lo políticamente correcto, pues toca actuar rápido porque se puede ensuciar muy duro el nombre de la franquicia si Y muy rápido. no lo hacen, Sí, pero entonces... yo que voy, pues es que uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Estoy de acuerdo, sí, estoy completamente de acuerdo, pero cuando hay pues, ya con ese tema que es tan polémico y tan jodido en Estados Unidos y donde se medio asume de una vez la culpabilidad solo por ser el tipo de denuncia que es, pues creo que la franquicia toma una decisión impopular y difícil, pero buscando cuidar su nombre a la larga. Sí, Es jodido. Sí, eso responde a las demandas. Yo también creo que hubiera actuado igual. sí, Yo lo y hubiera ciertos, entre comillas, antecedentes que tiene el man en su comportamiento. Es que esa es la vaina. No la ayuda, sí.
Esa es la vaina, no es un tipo que usted tenga como el modelo, el rol ejemplar, el modelo a seguir, que todo lo hace bien y es como una denuncia como por fuera del contexto de lo que es el jugador. Entonces yo creo que ahí es como cuando uno dice, pues mierda, ¿damos el beneficio de la duda o actuamos en base a lo que conocemos del man? Ese es el argumento de por qué en el capítulo de Los Simpsons del marrano regañan a Obar por lo que hace Lisa, ¿no? O sea, por Tal cual. parecer. Ajá. Tal cual. Sí. Sí, no, el man hizo suficiente fama con sus fiestas, con sus desmadres, que le llegó ese escándalo y como que, es que hermano, su reputación no se ayuda. Sí. Obviamente también digo, si se llega a dar lo de AJ Brown en junio, el 1 de junio, ya No queda más que compra su resuelto mierda, el ¿no? tema. O sea, Sí, claro. No, y es que, Harold, ya que tocas ese tema de Jay Brown, el tintico que traigo va por ese lado. a ver cuál es. Porque es que todo el mundo anda pensando que son los Pats los que están interesados 100% en AJ Brown y que están gestionando y que pues supuestamente hay un acuerdo tras bambalinas. Pero ya van como más o menos una semana y media que lleva sonando otra teoría y es qué tal si los Eagles están interesados en un jugador de los Pats, precisamente en Cristian González, Uy, no. y que vayan a usar y que ¿Cómo van vayan a a usar pedir? a AJ Brown como moneda de cambio más picks y Uh, más capital. No. No. ¿Por qué les hago este comentario? Porque básicamente esta semana hubo un juego de leyendas de los Eagles. Casualmente, Cristian González estaba invitado a ese juego y hubo un par de miraditas y como un par de señales de mucha confraternidad o algo así entre Davonta Smith y Cristian González. Pues, Entonces, sí, ahí pero es donde empezó a sonar la bola de ¿y qué tal si Howie Roseman lo que está haciendo es, venga, creemos humo, digamos que son los Pats los que quieren a AJ Brown, pero nosotros queremos es otro corner? Hombre, No. no lo voy a desmentir, no lo voy a desmentir porque a los otros 31 equipos de la liga les gustaría tener a Cristian González. sí, Pero si los Pats se atreven a mandar a Cristian González por AJ Brown, eso va a ser top 3 cagadas Yo- históricas en no, los eso trades. no tiene Completamente. presentación. Ahí sí cojo y No. quemo la camiseta. No, mi Apague y vámonos, pues. Yo no, pero sí los puteo como por 2 años. No, apague y vámonos. Yo Además dudo que eso tendría que pase. pedir el trade González para que los Pats acepten soltarlo o decirles que no va a renovar o cualquier cosa, pero no creo. Y eso lo hubieran hecho antes de que los Pats ejercieran la opción de quinto año de Cristian González. Sí, ahorita es de ellos, es su esclavo, por así decirlo. Pues igual, o sea, No, Pero Filadelfia igual puede entrar a en Filadelfia no se cambio. le quita nada hacer la propuesta, o sea, Sí, pues, puede y decirle, de que, "Mire, de venga que le González". gustaría tenerlo, a quien no, pero No, difícil, o sea, y la cuestión es que creo que Howie Roseman ya olió sangre. Y ahora con con este veredicto de Stephon Diggs es como, ustedes necesitan un wide receiver 1. Y yo aquí se los tengo. yo no creo que los Patriots sean, si estuviéramos hablando de los Panthers, de los Saints, de los Raiders, yo le creo que lo cambian, pero los los Browns Pats y no sus son. maravillosos contratos. Sí, pero los Pats no creo que manden a Cristian González por AJ Brown. No, Pues es sí, que no. Cristian González para mí es el mejor jugador de ese equipo. O sea, Sí, Lejos, estamos de lejos. acuerdo. es el elite, el all pro de ese equipo. Y Top Entonces, 3 lo esquineros de la eventualmente, liga. van a sacar, o y sea, eventualmente, si se quedan los Pats el otro año, tiene que ser el esquinero el mejor mejor pagado. pago, sí, Y que lo va a hacer, porque los pongámoslo vale. también como suposición, que se llegue a dar ese trade ahorita en junio, que AJ Brown va a los Pats con rondas de selección de los próximos drafts y Cristian González va a los Eagles. Los Eagles de una lo van a amarrar con un contratazo también increíble. Pero en ese escenario yo dudo mucho que los Pats den selecciones. Yo No, tampoco. serían los Eagles los que le darían selecciones a los Pats. Ah, ok. Sería AJ Brown más un pack de selecciones. No, pero tienen que No darle lo veo. Yo le pedí hasta 3 primeras rondas y aún así me siento tumbado. Hombre, Pero es que tradear tres a rondas González. no garantizan nada con esos Por eso. lo que hemos visto de estos drafts, como que No, y tradear a González en un equipo como los Pats. Si fueran los Browns, yo le digo, bueno, los Browns pueden ver valor en tradearlo, pero los Pats están ahí de seguir contendiendo, pues acaban de llegar al Super Bowl. sí. Tal vez pues, un no poco sabemos engañoso, nada. pero están ahí, el equipo está ahí. No. Sí, no. Además a que Joe González Brown no le es. queda mucho todavía. Yo O sea, prefiero un le Romeo quedan unas Drops 6, 7 totalmente temporadas tops. González no está ni entrando al prime. Por eso, o sea, No, todavía le queda mucho techo para crecer. sí. Sí, no Ese- lo ese- veo. ese- Pues si los Patriots la toman, es jodido.
No, se ganó. Borrar franquicia, ¿no? Esa es la novela ese es el plot twist que se está dando. Eso no creo que Bueno, pase. pues igual novelas, o sea, No, es que ahorita estamos en lo que llaman en Fórmula 1 la silly season. Puras propuestas y puras novelas y puros supuestos de qué De algo nos pasaría tenemos si. que pegar porque no hay partidos que en dicen. el What If, Epa, Sí. sí, Sí, puro sí. what if al mejor estilo Marvel. tal No, cual. pues sí, es que cómo me va a decir eso. AJ Brown, ahí sí me pongo en la posición de Mike Carty. Prefiero a Flowers. Sí, Uy, no. sí, Esa es otra, ¿no? ese JJ McCarthy está, pero no sabe ni dónde está parado. Tiene al mejor receptor en su equipo. Contextualicemos, Y lo negrea. contextualicemos a los oyentes. Es Es que que le hoy, preguntaron en bueno, una entrevista, ya que yo puse el tema, le preguntaron en una entrevista a JJ McCarthy cuáles eran los 5 mejores receptores de la liga. No metió A Justin Jefferson. a Jefferson. Yo no hice Top como, 5 no. y no lo metió. o sea, tiene es a su uno de receptor. los mejores Y es su receptores compañero. de la liga y va Vestuario y sale roto. con esa tontada. No, Vestuario Pues por roto. eso, ves- por eso es roto. que Jay Brown, por eso JJ McCarthy no funciona, no ha funcionado y no va a funcionar en ese equipo porque no entiende que tiene a tal vez el mejor receptor actualmente en la liga para él. No, y Y es no que solo creo uno, o que sea, los números lo avalan, porque creo que es el único que ha hecho durante 5 temporadas consecutivas más de 1500 yardas No, es que combinadas. Jefferson y no hay mire los que. Es Es un corebacks. animal. incuestionable. Y mire los corebacks. Y con con múltiples corebacks. Entonces, Pero yo creo que McCarthy, aunque parece, no creo que sea bruto, creo que hay algo de intencionalidad ahí. Creo que tiene que haber algo de intencionalidad ahí. El man tiene que ir de salida. O sea, yo creo que Jefferson va de salida. Yo creo que él va a pedir el trade. Jefferson o McCarthy. yo creo que Jefferson. Yo Jefferson creo que Jefferson, va a sí. dar una temporada más. No, no sé si es la temporada completa, pero yo creo que él va a pedir el trade. Yo creo que él no se va a No, aguantar la situación de. y otro Tiene que ver jugador. cómo les va con esta temporada, ¿no? Sí, Sí. sí. No va a Sí, cambiar digamos, mucho de McCarthy Pero a. Vikings no que iba a ser bueno. ¿Dónde es que está la cerveza ahí? A mí acá me dicen pues que Minnesota va a ser top 2, pero pues como mi amigo no está, mejor no lo menciono. No hablemos. No hablemos del ausente, no hablemos del ausente. Sí, no. No, y hablando de esos jugadores top que eventualmente pueden estar entrando en su última temporada en el equipo que están, uno que está empezando a sonar mucho es Joe Burrow, que esta podría ser su última temporada en Eso en los sí, es muy Bengals. claro que Joe Sí, eso está Burrow cantado. se va de los Bengals ante la primera mala decisión este año, dice me largo. Y llegar a la mala decisión, eso es cuestión de tiempo. Sí, o sea, Sí, eso no es de, aunque yo debo decir, de si sí la van a tomar, sino sí, cuándo. ¿cuándo? Porque yo debo decir que a mí me ha gustado el off-season de los Bengals. Sí, de acuerdo. Me ha gustado, me pareció que han hecho medianamente lo que pueden con ese limitante de presupuesto que tienen. Ujú. Pero pues es que tienen a Zach Brown de coach y desde ahí Sí, Sí, la Zach van a Brown recagar en algún punto. no convence. No. Bueno, hay otro tintico por ahí. Del Aaron hippie Rodgers, hippie. supremo. Sí, pues que surgió un rumor, ¿no? Pues sí, es un rumor que posiblemente Arizona le está coqueteando el oído para que pues continúe su carrera allí y Aaron Rodgers no le ha confirmado ni le ha negado a Pittsburgh su continuidad. Y, hoy salió pues ese post de los Cardinals en X que lo están esperando. No, y creo que por ahí un fan de los Cardinals utilizó EA y le puso un buzo de ellos y ahí salieron varios receptores de los Cardinals también a apoyar. Hey, sí, Aaron, venite para acá. Que pese el humo, pero esto a mí me invita a hablar de Don Aaron. Una opinión un poco impopular la que voy a decir, pero yo siento que a Aaron Rodgers se le ha subido el éxito que tuvo durante mucho tiempo. Subió la ayahuasca, weón. Sí, Más fácil la ayahuasca. Falta oxígeno en el está- cerebro, le hermano. falta. Yo siento que él cree que es más importante de lo que realmente es. ¿Cuántos años lleva Mi tomando opinión. ayahuasca? Cada off-season va y se mete esos retiros espirituales y Más hace agudos, tomas sí. diarias. Salen unas vainas raras. Supuestamente está casado, nadie conoce a la esposa.
Eso Ujú. está bien por privacidad, no me parece mal, pero sale no se vacunó porque decía que era alérgico a un componente, fue el que empezó con el movimiento antivacunas, sus retiros espirituales de ayahuasca, no, mugre hippie, o sea, no. No, Pero más No, allá del pseudociencia hipismo, de miércoles es lo que más odio yo en la vida y sale este tontazo y le dan atención. Ahí sí lo que vamos a hablar ahorita. El general manager debe tener los huevos de mandarlo a comer sábado. Exacto, es que yo digo, como una organización tan seria, tan importante, se deja hacer mangonero, sí. eso de un jugador que, pues sí, tiene historia, pero la actualidad de él no es para que le permitan ese tipo de cosas. Además que yo siento que hay cierto grado de todos los jugadores, debe haber cierto grado de profesionalismo, Sí. porque les están pagando un dineral o sea, no lo hacen de gratis ni de favor, ¿sí? Les están pagando un chingo de plata pues para que cumplan, ¿no? Lo mínimo que debería hacer Rogers y cualquiera, es decir, si no sé cómo a continuar, no, pues decirle al equipo, mire, vea otras opciones porque yo todavía no sé, o decirle, no sigo, pero no por eso en esta situación en la que te está en Pittsburgh a tientas no sabe si tiene o no tiene quarterback. Es, sí, es que tenemos que recordar que este es el modus operandi de Rodgers. Se le ha sí, iba a decir, aplicado a los Jets, se le aplicó a los Steelers la temporada pasada, que él solamente aparece ya cuando se tienen que dar los training camps obligatorios. Ahí es cuando el man se dice, bueno, sí, sí van a contar conmigo y aparece como 1 o 2 semanas antes. De resto, en este pero momento, primero Aaron lo Rodgers anuncian está con en Pat Puerto McAfee, Rico, está en algún país de estos de aquí de Sudamérica, haciendo su retiro espiritual de ayahuasca con su combo. ¿no? Y él es a ir a hablar, él no se lo hizo al equipo, ahí lo anuncia en un podcast, o sea, no, o sea, vaya a hablar, es una Yo persona que siento que ya llega un punto donde está hablando faltándole el respeto a los Steelers. y a los fans, a todo Que el así Y a lo la mundo. veo yo. liga, No, sí, y a la en liga, general a la NFL. Que sí, Hombre, y a pero la que venga, liga. yo voy a entrar de abogado del diablo. Él hágale. tenía un contrato por 1 año con los Steelers. El contrato se acabó. No sabemos qué le ha dicho él a los Steelers, porque al final del día todos son rumores. También puede que los Steelers sean conscientes de la situación y de que el man está evaluando sus opciones. Y es un quarterback que está evaluando, además de la opción de irse a Arizona, está evaluando el retiro hace ya 2, 3 temporadas. Desde que rompió el Entonces, talón de Aquiles. entonces yo pues no sé cuál sea la situación de Pittsburgh al respecto. Que igual Pittsburgh a mí no me parece que, a pesar de ser una gran organización, pues, tome decisiones muy adecuadas en los últimos años. Entonces, pues de ahí, y se sabe que McCarthy, que es el nuevo head coach de Pittsburgh, no terminó muy bien su relación con Rodgers No, en eso es Green Bay. entendible, pero pues es que hay una situación, el contrato de Rodgers, que si era 1 año, para el 2026 tenía la cláusula de mantener los derechos de negociación. Ok, Sí, o sea, ok, Pittsburgh eso no lo sabía, tiene ok, esos derechos ok, y tiene los derechos de igualar cualquier oferta que le pueda llegar a Rodgers. ok. ¿Sí? Lo que a mí me molesta personalmente de Rodgers es digamos, su poco profesionalismo, su falta de respeto con la comunidad, llámese equipo, llámese fans, llámese liga, eh, pues como de ser la diva y yo veré cuando les digo si sigo o no sigo. Y yo no creo que Pittsburgh, si estuvieran teniendo conversaciones, permitiera que se estuviera generando esta imagen de la organización, de que un solo jugador, insisto, Sí, sin una actualidad pues despampanante, les esté haciendo eso. Sí, yo creo que ahí Sí, hay dos cosas. Una es que Rodgers es Rodgers y creo que sus fans no van a dejar de serlo porque sea él. Ya creo que él tiene ya muy casada su audiencia y sabe quiénes son sus fans y su público objetivo. Pero pues sí estoy de acuerdo en que puede ser un poco desleal con la organización que le dio una oportunidad. Pero también él fue a Pittsburgh prácticamente por Tomlin y Tomlin ya no está, entonces como que no, y también por Tomlin y por descarte, porque él estaba esperando era la llamada de los Vikings para seguir el camino de Favre. si él quería a los Vikings. Sí. Él quería a los Vikings no lo llamaron y ya a último minuto aparecieron los Steelers, Mike Tomlin lo convenció y fue. Pero Oye, sí, Pero venga, ahí, entrando en probabilidad, en posibilidades, a pesar de que la división es más difícil, a mí me gusta más Rodgers en Arizona que en Pittsburgh. No, eso yo no lo Tiene veo. armas. pues al bueno, menos o sea, haría el equipo contendiente, si es pues lo evaluando mejoraría. el espectáculo, Sí, obviamente.
Sí, o sea, en el Saliendo espectáculo de la siento que polémica y de lo que significa pues, lo que está haciendo Rodgers, si puede ser, no, a mí tampoco me parece muy correcto, pero a mí me gusta Rodgers en Arizona, mucho más que en Pittsburgh. Pero Tiene usted se armas. imagina, acabaron de tirar una tercera selección de un draft con un corredor y van a llevar a Rodgers que odia el juego terrestre. Eso sí sería ya el acabose de las decisiones incoherentes pero es que Pero Puede, está puede que Marvin lo, Harrison una Jr. organización que puede tomarse decisiones incoherentes, Cardinals. venga, pero puede que Ah, lo tenga, pero igual lo necesita, y más en su edad. Y yo creo que él Ujú. igual lo ha entendido y en Jets creo que lo entendió. Pero entonces tiene a Love, que fue la tercera selección, un poquito polémica, pero bueno. Tiene a Marvin Harrison Jr., tiene al Tyrant de los Cardinals, que es muy Que bueno, es y los McBride. Cardinals, McBride, y los Cardinals no tienen una mala defensa per se. A mí me gusta, me gusta Rodgers en Cardinals, la verdad. Pues si se llega a dar, sí sería de impacto inmediato en Cardinals. Y los Steelers, pues ya creo que les tocaría ahora sí entrar en su etapa de reconstrucción que hace Es, rato está están mandado a coqueteando. llamar, pues hace tiempo, pero Ujú. igual, creo que se debería quedar en Steelers, o sea, creo que por respeto a la o organización. simplemente retirarse. Sí, también, Ya pero está creo dando. que la organización de los Steelers y la hinchada de los Steelers lo acogieron mucho y muy bien. Y le Ujú. creyeron y lo apoyaron y se metieron en la película de Rodgers. Entonces creo que por simple respeto sí debería decir, bueno, ya que ya un año igual no va a cambiar nada. Los Cardinals tampoco va a ganar el Super Bowl. Ah, no, O eso sí sea, es claro, puede ni en ser más estilo. divertido verlo en los Cardinals porque tiene más armas, pero no va a ganar el Super Bowl. En Yo creo que Cardinals, tratar de emular lo que hizo Cool Warner, ¿no? Cuando salió de los Rams y volvió a los Cardinals, un equipo de Super Bowl, cuando se juntó con un Larry Fitzgerald, por ejemplo. Sí, algo así sería. yo soy muy joven para sus tiempos, pero Eso no es tan viejo. No estabas tan metido en la NFL en esos tiempos. más bien. Esa Bueno, sería la respuesta y correcta. pues en resumidas cuentas, el marihuanero ese, pues no sabemos qué va a hacer. El último tintico que les traigo para hoy es algo que pasó ayer, que me parece importante hacer mención. Ayer se dio, digamos, la clase inaugural o la primera clase de ¿Qué vas a hacer? jugadores de origen hispano Uy, que fueron exaltados al Salón de la Fama del Fútbol. Y pues, es el Hispanic Football Hall of Fame, ¿sí? Como el Salón de la Fama de jugadores con ascendencia hispana. Porque es importante, porque pues para bien o para mal el deporte americano históricamente ha sido muy hermético a solo pues premiar lo suyo, ¿no? Y pues que haya como una apertura oficial a reconocer talento externo, internacional, y en este caso pues personas que jugaron este deporte y que lo hicieron de una manera tan buena que merecen ser Hall of Fame, ¿no? Aquí algunos el nombre de las personas que fueron inducidas. inducidas al Hall of Fame. Tenemos a Anthony Muñoz, para mí es tal vez el prototipo ideal de un tackle ofensivo. No sé si ustedes lo conocen, si lo tuvieron en alguna vez. Obviamente no lo pudimos ver porque él jugó en los 80s, pero ese tackle fue el que le dio sentido a la línea de los Bengals que jugó 2 Super Bowls en los 80s, a la línea ofensiva. Y tremendo, tremendo monstruo en esa posición. Tom Flores, que creo que ese sí lo han escuchado, Sí, sí es bastante famoso, fue quarterback y head coach campeón con Oakland, con los Raiders cuando eran un equipo que daba Cuando miedo eran una realmente. organización, de verdad. Sí, cuando sí estaba el señor Al Davis y ese equipo pues sí jugaba a cascar a todo el mundo. Eh, también Jim Plunkett, sus padres son de origen mexicano, aunque su nombre no tenga nada que ver con eso. Ron Rivera, pues a él lo conocemos principalmente por su trabajo como head coach. sí, y su lucha contra el cáncer. Sí, él fue linebacker durante un buen tiempo. Hay otros tres que sí o sea, no los vi, no he visto videos de ellos, pero son Tom Fierce, que fue un pionero receptor en Los Ángeles Rams de los 60s. Ted Hendrick, que fue un linebacker. Y
en los Bengals, si no estoy mal, y Steve Van Buren, que este es de los Philadelphia Eagles, que era un corredor de origen hondureño. Más allá de hablar que si eran buenos o no, porque realmente, como les digo, de ahí que yo haya visto algo de cómo jugó Anthony Muñoz, pero el resto sí. Y las historias que uno ve por NFL Films, de lo que fueron los Raiders de Tom Flores y ese tipo de cosas. Pero más allá de eso es como lo importante es reconocer que, pues que son jugadores que hicieron muy bien su trabajo y están orgullosos de su origen latino o hispanohablante, básicamente. Bacano eso y creo que tiene también mucho que ver con la intención de la liga de expandirse en el mercado latino, ¿no? Sí. Sí, están siendo coherentes. Porque pues al final también creo que es el mercado más cercano y segundo le ha tenido mucha contribución de la parte latina, pues toda la parte de Puerto Rico. Especialmente centroamericana, pues que son los más metidos en el cuento. Total. Bueno, esos eran como los tinticos de hoy, bastante jocosos algunos. Pero ya entremos en materia, ¿listo? Empecemos a hablar de lo que nos reúne a nosotros, que es el fútbol americano. Entonces, como lo dije al inicio, vamos a continuar este NFL para Dummies. Continuaremos explicando la tercera fase del juego, la que nos faltaba, que es pues la fase de los equipos especiales, ¿listo? Entonces, pues en general los equipos especiales son una unidad que no ni ataca ni defiende y pues sus momentos son como muy cortos en el tiempo de juego, pero muy importantes a la hora de definir quién gana. Y para esto pues quisiera que Gabriel nos hablara un poquito más de lo que son los equipos especiales en un conjunto de la NFL. Perfecto. Entonces, los equipos especiales son, como lo mencionaba Jorge, esa tercera unidad de las escuadras de fútbol americano que junto con el ataque y con la defensa son la unidad específica que se encarga de todas las jugadas de patada, que son esas jugadas en donde se dan las transiciones, ¿cierto? Y esta unidad entonces es la responsable de esos cambios que se dan en esos momentos, digamos, más drásticos del juego. Esos equipos esos equipos especiales se pueden dividir en los equipos que están en oposición en las jugadas. 1, de patada de despeje, o 2, de gol de campo. Entonces, revisemos primero cuáles son esos jugadores importantes, cuáles son esos roles importantes de los equipos especiales en la primera jugada que mencionamos, que es la patada de despeje. Entonces, esa patada de despeje también se conoce como punto. Y esa patada de despeje tiene principalmente 4 roles. El punter, que es el que ejecuta esa patada de despeje. Ese punter tiene la función de, digamos, tratar de alejar lo máximo posible el ovoide para que empiece la jugada ofensiva del equipo contrario. Normalmente controla la altura, el efecto, la distancia y en algunas ocasiones puede utilizar no solamente la fuerza bruta, sino también utilizar estrategia para hacer esta jugada. En algunos casos, por ejemplo, se utilizan las patadas de encajonamiento, también se conocen como coffin corner, y son patadas donde apunta hacia una esquina del campo de juego o tratar de dejar la bola lo más cerca posible de la línea de gol rival, con la intención de que el balón quede dentro de la yarda 5 o 10, evitando el regreso por parte del equipo contrario, que ahorita vamos a ver cuáles son los roles importantes en el regreso. También en la patada de despeje tenemos el long snapper, que es el que realiza el pase largo y preciso al punter para que éste, sin necesidad de moverse, pueda agarrar el balón y hacer el despeje. Es fundamental ahí que el long snapper tenga muy buena precisión y que tenga muy bien controlados los tiempos para hacer bien esta jugada. Tenemos a los gunners, que son los jugadores que corren
por las bandas, tratando de ser los primeros que lleguen a hacer contacto con el regresador rival, que ya vamos a ver cuál es su función. Y tenemos a los protectores, que son aquellos que bloquean a los jugadores que van a tratar de llegar al punter para bloquearle la patada. Y estos son los que más, digamos, estratégicamente son ubicados para asignar las protecciones a la presión defensiva. Entonces, en esta jugada tenemos el equipo receptor del punto. Tenemos el returner, que es ese jugador que va a atrapar el ovoide después del punt, y él es el que va a tomar la decisión de si va a hacer el regreso o solicitar la recepción libre. Eso depende mucho de cómo se dé digamos, las interacciones entre los dos roles que acabamos de mencionar, entre los gunners y los protectors, para ver qué tan cerca los jugadores del equipo que hizo el punt están del que va a recibir, para saber si él puede avanzar o si finalmente entonces pide la recepción libre. Su prioridad absoluta es no soltar el balón. Si suelta el balón entra en juego en el punto donde lo suelta, y así el equipo que acaba de hacer el punt puede recuperar el balón y quedaría muy, muy cerca de la zona de anotación. Otro rol que hay en el equipo receptor del punt son los jammers. Esos son los que presionan y neutralizan a los gunners del equipo rival, que son los que mencionábamos, que atacan principalmente por las bandas para tratar de hacer contacto con el returner. Los bloqueadores son los que mencionábamos que intentan formar carriles o, digamos, abrir caminos, bloqueando para que el receptor del punto pueda tratar de ganar la máxima cantidad de yardas posibles. Entonces, en resumen, esas son los dos equipos que tenemos en las jugadas de punt o de despeje, que son el equipo que hace el despeje y el equipo que recibe. Entonces, esa es la primera jugada de patada con los equipos que entran en oposición. Y la segunda jugada son las jugadas de gol de campo. Ahí entonces nuevamente tenemos el equipo que patea y el equipo que defiende la patada. Entonces, en el equipo que está intentando hacer el gol de campo o el punto extra, tenemos el kicker, que es el que patea el ovoide para hacer el gol de campo o el punto extra. Ahí tiene que tener muy buena coordinación aquí también tenemos un long snapper, que es el que envía el balón hacia atrás para que lo reciba un jugador que se llama el holder. El holder es el que se encarga de recibir el ovoide, ponerlo en la posición exacta que el kicker necesita para entonces impulsar el balón hacia el gol de campo del punto extra. Y además, en el rol ofensivo, ahí tenemos a la línea de protección. Esa línea de protección es la que bloquea los intentos del equipo rival de bloquear el gol de campo o el punto extra. Y en contraposición tenemos el equipo defensivo, que sería el equipo de bloqueo de patadas. Ahí tenemos tres roles principales. Los edge rushers, que son los que atacan por los extremos buscando bloquear la patada del kicker, y los interior rushers. Esos son los que empujan el centro de la línea y buscan colapsar el punto donde se va a realizar la patada. Entonces tenemos esos dos roles como rushers, y en algunas ocasiones hay algunos jugadores que se ubican un poco más atrás de esa línea para intentar bloquear saltando por encima de la línea que se forma en la oposición entre el equipo que va a hacer la patada y el equipo que está tratando de defenderla. Entonces, estas son las dos jugadas de patada en las que tenemos, como todo en este juego, los dos equipos que entran en oposición con los principales roles que tenemos ahí. Bueno, los equipos especiales
pues no son muy vistosos normalmente, o sea, uno no es como que se roben la atención del partido, no se llevan los reflectores normalmente, pero tienen una, una importancia bastante grande porque pueden ganar o hacer perder partidos. Si no, pregúntenle a los Bills O a cómo los les ha Rams. ido con las finales de NFL, con los Super Bowls, aquí que perdieron por una patada desviada con los Giants, por ejemplo. Sí, si Eh, Stafford no tiene otro Super Bowl es por los equipos especiales. por eso, Básicamente, le costaron muy caro la temporada pasada. pues sí. Y además un dato curioso que no sé si muchos lo saben, pero los jugadores que más puntos convierten a lo largo de la temporada son los pateadores. Sí. ¿Quién le ¿Sí? manda esa estadística a Dan Campbell, weón? Pues yo creo que debería mandarle un correíto a usted. De puta. Sí, no, es más, mandémosle las estadísticas de Adam Vinatieri, que creo que ahí le quedarían muy clarito por qué tiene que tomar los malditos puntos. Para mí, personalmente, Adam Vinatieri es el mejor pateador de la historia. Para mí, siendo que Gauskowski tiene mejores estadísticas. Sí. Pero las huevas que tenía o que tuvo Vinatieri para patear esos goles de campo de último segundo en los Super Bowls y la patada que metió en el partido contra los Raiders de la ronda divisional en nieve, 45 de yardas fue, o 45 50. yardas con viento en contra, o sea, Y que era una forma de patear antes diferente, ¿no? Porque les tocaba el balón frío, que nuevo. era Sí. difícil patear. Ahorita los tienen calienticos, se los tienen raspaditos. Ahora son más consentidos, por eso es que estamos viendo como los récords rompiéndose en distancia. Y que el pateador de los Cowboys es el considerado élite en este momento. Es que tiene, como dicen por ahí, una patada de burro ese man. Él era jugador de fútbol, ¿no? Sí, él Sí, era jugador de eso y Soccer. fue drafteado por un equipo Sí, de la él jugó MLS, en la los MLS, Whitecaps. sí, él jugó en Creo la que los MLS. Vancouver Sí, Whitecaps fue el equipo de él. se mantiene un pie. Puta. ¿Ustedes consideran que los jugadores de equipos especiales deberían ser drafteados o solamente adquiridos en agencia libre o en undrafted, selecciones undrafted? Porque he escuchado varias opiniones al respecto y yo creo que hoy en día sí hay muchos juegos, demasiados juegos que se definen por equipos especiales y juegos Pero, importantes. hombre, yo entendí la importancia de los equipos especiales. Yo estaba empezando mi vida en la NFL cuando los Tampa juegan en sus segundos playoffs, los segundos playoffs de Tom Brady, que Brady lo empata faltando unos segundos y creo que eran los Rams, les bastó con llegar al gol de campo y eliminaron a los Bucks con el gol de campo. Yo sí. me quedé en shock porque en esa época muy poquito sabía y no entendía la importancia fue como mierda, aquí qué pasó si Tom Brady acaba de hacer la histórica y es como estos manes, pues estos manes importan. Pero también creo que con las nuevas reglas, sobre todo la nueva regla, la patada de evolución, ha perdido un poquito de trascendencia porque ya es más fácil llegar al gol de campo, a zona de gol de campo. Yo siento que hay posiciones dentro de los equipos especiales que sí son escogidos en el draft, pero no pensando en la función de equipos especiales. Me explico. Mm. La mayoría de receptores de rondas bajas entran a equipos especiales, a cumplir Hay un, roles en equipos especiales y pues, los que destacan suben a, a ofensiva o van a hacer corners en defensiva. y hay un caso muy puntual en los Seahawks del Los Super Seahawks. Bowl, que fue Shahid, que lo traían de los Saints, un receptor bueno, decente, y él terminó jugando más en los equipos especiales como receptor y velocista, y lo Y, hizo bien. y regresador de Depende, patada. depende mucho Sí. del perfil del receptor. Normalmente un receptor tipo slot que juega en espacio cerrado normalmente tiene que ser muy explosivo y a la vez muy ágil, que Sí, pueda cambiar de ruta muy rápido por la misma naturaleza de la jugada. Por sí. eso se buscan ese tipo de receptores y que no necesita que ser el receptor alto, sino más bien el tipo que es muy ágil corriendo,
pero y velocista, no Sí. como un running back que es como más potente. Entonces, ahí es donde se utilizan este tipo de receptores, normalmente los slot o bajitos, porque nunca vamos a ver un DK Metcalf, a un No. Justin Jefferson, a estos, sino Sí, estos creo que son Shahid es el slot. prototipo perfecto. Sí. Una de manera fácil verlo. Además porque de manera petizo, Exacto, hacía cortes porque era muy fácil. un receptor de slot. Y el Ujú. receptor de slot siempre es así, petizo, chiquitico, o no necesariamente chiquitico, pero no es tan alto, pero es muy ágil en trazar rutas Y cortas y explosivo. moverse rápidamente en la explosión corta. Sí, Sí, yo creo yo que draftearía un jugador de ese estilo. sí. Después de eso, no gastaría un pick en un jugador O para de equipos pronto especiales. un kicker, un pateador. Sí, por O un un lado punter. estoy en una muy mala posición con mis pateadores Sí, y ahí tal vez hay sí. alguien muy bueno en el draft. Sí. Sí. O el punter que El hace punter. como 3 drafts que corrieron, que era muy bueno, que la dejaba y era muy preciso, pero que tenía problemas ahí de agresiones sexuales y lo alcanzó a jugar. Jugó poco. Bueno, sí, No, y de No verdad sí recuerdo el son muy nombre de él. importantes. Uno sí Ujú. los desmerita mucho, pero uno sí ve las grandes cagadas en partidos muy importantes suelen ser de equipos especiales. Los holders también son importantes, no los nombramos, y normalmente a veces es el quarterback suplente, que es el que recibe el balón del long snapper cuando van a patear y lo tiene que acomodar rápido para que el pateador patee. Esa jugada, una mala ubicación puede afectar al mejor pateador. Sí. sí, No, y por ejemplo, un long snapper que no sea preciso y tenga el brazo potente para tirar ese balón más de 15 yardas para atrás, también se nota. Y creo que es la posición más importante, porque si falla en sacar el balón, probablemente se lo deja vivo ahí al equipo rival y puede ser un regreso, un pick six. Y Eso otra sí es una cosa, posición especial y esos normalmente no los escogen o los escogen en últimas rondas o los cogen un drafter, pero sí no son muy apreciados, pero sí es una posición fija y longeva, que duran mucho. Otra Ujú. cosa de tener un buen equipo, unos buenos jugadores en los equipos especiales es que también permiten esas jugadas sorpresas que no se ven mucho, pero es un arma que está ahí, que es que, porque faltó como decir que en una jugada de equipos especiales usted igual puede Avanzar el pasar, primero y puede 10. avanzar y buscar el primero y ah, sí, 10. un fake. Es un fake, hacer un fake y es difícil, pero si usted tiene talento en los equipos especiales, tiene un buen quarterback suplente, tiene velocistas, buena protección, usted la puede hacer con más, digamos, O tranquilidad. eventualmente un punter que tenga un brazo decente, Buen brazo, ahí sí. Sí. la pueden hacer. Y también por último, los equipos especiales normalmente no son vistosos. Sí, o sea, No, normalmente no, pero sobre todo o principalmente los equipos especiales los que van a recibir, sí, los que van a recibir el despejo, cuando logran, digamos que atravesar esa primera barrera de los tackles, terminan haciendo jugadas de 60, 70, 80, 90 yardas, que son muy espectaculares de ver. Que da como mucha satisfacción a uno como aficionado cuando el equipo de uno logra eso, o da mucha piedra como aficionado cuando al equipo de uno le hacen eso. sí. De Como acuerdo. la que le hicieron a los Patriots, los Dolphins con Fitzmagic, el Hard Rock Miracle, Mm, que se pensaba que iban a jugar un Hail Mary, lanzar ese balón y dijeron, no, pues cambiamos los equipos especiales. Belichick se le ocurrió la brillante idea de meter a Gronkowski para que era alto para ir a pelear el balón en el Hail Mary. Hicieron toda la jugada de pase y corriendo y le llegaron y se veía a Gronkowski después tratando de ir a coger el corredor como si fuera un camión pesado tratando de perseguir una moto de alto cilindraje. Se veía muy chistoso. Fue una de las jugadas que más me han dolido en la vida. bien. Eh, Eso por lado de los equipos especiales, ya abordando ofensiva, defensiva, equipos especiales, pues nos queda una última parte de lo que sería explicar la lógica de un equipo en la NFL y viene siendo como la estructura corporativa, ¿sí? De las franquicias. Pues en general hay que recordar que cada franquicia es una empresa en sí misma, y pues desde ahí habría que explicar un poquito cómo funciona estas estructuras corporativas. Entonces quisiera que Julián, si nos ayudas con la explicación.
Claro que sí, Harold. Con mucho gusto les voy a explicar un poquito sobre cómo está estructurado un equipo de NFL y hay que entender que esto es una empresa. Entonces, como empresa, tiene que tener su parte administrativa, sus personas encargadas de venta, marketing, manejo del estadio, manejo de la franquicia en redes sociales, para generar mercadeo, generar siempre eh, que la franquicia siempre la estén mencionando en prensa, se esté moviendo en redes, ya sea por polémica, por cosas buenas, que en eso es un experto nuestro querido amigo Jerry Jones, y fue el que, digamos, potenció la NFL a lo que es hoy en día, en su momento por allá en finales de los 80, principios de los 90. Veanse el documental de los Cowboys America's Team en en Netflix. Netflix, muy bueno, van a entender muy bien toda esta parte. Pero entonces, como para írselo charlando un poquito, hay que entender que principalmente en el lado administrativo está el dueño y por otro lado está el presidente del equipo. Entonces, el dueño obviamente es la máxima autoridad y es el que toma las grandes decisiones financieras de si va a renovar estadio, va a construir uno nuevo, va a mover el equipo de ciudad, y es el que se encarga finalmente de contratar las posiciones clave. El presidente del equipo es el que se encarga de los contratos comerciales, de los patrocinios y de las experiencias que ellos venden a los fans en el estadio. Entonces el presidente casi nunca se menciona como personaje importante, pero es el que ayuda a conseguir más plata, a generar movimiento y que la franquicia se vaya viendo como más grande, más vistosa, más poderosa. De eso se encarga el presidente. Ya en lo que nos interesa a nosotros, que viene siendo la parte deportiva, ahí es donde entra el gran arquitecto y jefe maestro que es el general manager. El general manager es el que básicamente gestiona contratos de tanto jugadores como de staff, de coacheo, los entrenadores de equipos defensivos, equipos especiales, de ataque, los que van a entrenar ya propiamente por posición a los tight end, a los wide receiver, a los quarterbacks. Por el lado defensivo también el que contrata a los entrenadores de linebackers, de safeties. Entonces él tiene una función muy grande porque también tiene que administrar el salary cap. Porque si el general manager no es habilidoso en saber negociar los contratos, en saber de, en saber de diferir el dinero garantizado de los contratos más grandes, puede llegar un momento donde se ve embalado y tiene que hacer una venta de garaje y salir de sus estrellas porque no va a tener cómo pagarles. Entonces, esta posición, un buen general manager te da una muy buena base para construir un equipo ganador y competitivo, que ahorita les voy a traer un ejemplo clarísimo. Ya de ahí en orden de importancia sigue el head coach, que el head coach viene siendo el líder del campo y del vestidor, entonces él es el que se encarga de mantener enfocado a todo el staff de coacheo, a todos los jugadores, de establecerles, como se dice en inglés, un mindset, de darles como las bases y de mantener como estable y equilibrado desde la parte mental el equipo, porque el head coach tiene una ventaja, es que se puede apoyar en sus coordinadores ofensivos y defensivos para delegar. Entonces, hemos visto casos de que hay coaches netamente defensivos que ellos se encargan incluso de llamar las jugadas defensivas y utilizan a su coordinador. Es como que venga, usted esté pendiente de mirar cómo se está desarrollando el ataque del equipo contrario y me da sugerencias, pero hay coaches que llaman sus jugadas defensivas, así como hay otros que son los que llaman sus jugadas ofensivas. En este momento podemos aquí traer a Dan Campbell, que por varios momentos y varios partidos él se encarga de llamar las jugadas de ataque. ¿Cuál es la Y sabemos necesidad, su famosísima de cuarta y gol, no, cuarta y avance, hijo de madre, eso no importa. Entonces, Cuarta y 15. cuarta y 15, Cuarta y pase y 15, vamos, cuarta y lo que sea. un Hail Mary y avanzamos. Entonces, aquí en este caso, el coordinador de mentalidad ofensiva le delega todo el trabajo al coordinador defensivo de llamar sus llamadas defensivas, porque él va a llamar las de ataque, entonces él va a estar más preocupado. Y el que va a actuar como una especie de asistente que le va a sugerir y va a estar
probablemente viendo el juego desde arriba, desde un palco, es el coordinador ofensivo que por medio intercomunicador le va a decir, vea, estoy viendo estos huecos y estos huecos en la defensa, entonces te sugiero tal jugada. Entonces, y ya es el entrenador el que define si manda esa jugada o manda otra. Otra, tiene una vista privilegiada. Y también el defensivo a veces también está arriba. sí, eso es de libre elección y de preferencia de cada coordinador, de si quieren estar abajo en el campo o quieren estar arriba en el palco con binoculares mirando las formaciones, las posiciones y tener una lectura literalmente desde arriba, que puede ser un poco más fácil a veces. Otra posición importante es el director de scouting, que es el que se la pasa, pues tiene también sus asistentes y todo, que se la pasan viajando a las universidades, a los colleges, ven todos los partidos, porque van haciendo scouting por posición de lo que van necesitando. Entonces le pasan el dato a los espías, venga, vamos a necesitar un buen wide receiver. Entonces, esos son los que empiezan a viajar a donde van a estar jugando los mejores prospectos para pasar el reporte. Entonces, si hacen un buen escauteo, pueden terminar escogiendo buenos jugadores en el draft y eventualmente cogiéndolos en una buena ronda o haciendo movidas de riesgo porque ven que lo van a perder porque otro equipo también está siguiéndolo. Entonces son los que también en ese momento del draft son los que dicen, venga, saltemos por este. Y si logran convencer al general manager y al head coach, muchas veces logran, bueno, sí, saltemos y avancemos a tomar este prospecto. Entonces, partiendo ya de que conocemos como las posiciones clave, en las posiciones generales, hay unas posiciones clave para poder crear una franquicia que pueda considerarse una dinastía o una franquicia competitiva. Las posiciones clave sería tener un dueño estable y que idealmente no se meta mucho en las decisiones deportivas, para que tanto el general manager, el head coach y todo el staff pueda hacer bien su trabajo. Y hay un ejemplo de cómo no ser un general manager intrusivo que está en el documental America's Team. Entonces, Le hablan a Jerry Jones Sí. para que aprenda. Difiero completamente. También, eso es lo bueno. eso no hay una fórmula, digo yo también. Sí, No, en no hay general una única manera. no hay una fórmula, pero ya últimamente tienen que saber en qué momento delegar, saber delegar, porque si no se van sobrecargando de muchas cosas. Entonces, las 4 posiciones claves: tener un dueño estable, que haya una buena sincronía entre general manager y head coach para que traigan jugadores que sí encajen con la filosofía de la franquicia, que encajen con la cultura y que sí vayan a hacer un buen aporte o que sean de impacto casi que inmediato. Obviamente ya en el juego, que es lo más importante, es tener el quarterback franquicia, identificar esa posición es lo más importante para poder construir un equipo de élite, porque igual si draftean un quarterback de élite que va con la filosofía y con todo el equipo, se van a potenciar. Pero si no logran escoger quarterbacks y escogen es por necesidad, por la urgencia, no van a poder construir un equipo competitivo en mucho tiempo. Y la otra parte clave del éxito es una buena gestión del salario, porque esto básicamente logra darle una larga vida a un equipo que se puede considerar dinastía. Saber manejar el salario, saber renegociar los contratos cuando ya se está llegando al punto de que se tiene que pagar la mayor cantidad de dinero, diferirla otra vez en otro contrato a más años, para ir liberando salary cap, para eventualmente pues traer mejores jugadores, reforzarse y llegar pues al punto donde pueden realmente estar. Entonces, aquí les traigo una franquicia que a unos les gusta, a otros no tanto, pero que últimamente venían siendo bien las cosas, y es los Philadelphia Eagles, donde tienen un dueño que no interfiere mucho, como Jeffrey Lurie, no interfiere mucho y básicamente sí tiene muy identificada como su posición y
y su rol en el equipo, que es ser el dueño, gestionar las cosas importantes, gestionar pues toda la parte con ayuda de su presidente de patrocinios, marketing, todo el crecimiento y expansión de la franquicia. Tienen en este momento al que es considerado el mejor general manager, que es Howie Roseman, que es el mago del draft y el mago de los números, porque muchos generals managers y muchos otros equipos aún no logran identificar cómo carajos siempre logra salirse con la suya en el draft, más que todo, y seleccionando haciendo unos trades que impactan y también gestionando de buena manera el salary cap, distribuyéndolo en todos sus jugadores importantes. Ya, yo tengo una complemento, pero también un poco de controversia, es que una cosa que también me parece muy importante del dueño es que esté dispuesto a gastar, porque hay dueños que son muy tacaños. Sí, de hecho, hay una encuesta, ¿no? Que dice que tanto invierten los dueños en las instalaciones para los jugadores y los Sí. califican. Hay unas franquicias que son muy codas, muy Carolina Sí. está en el piso en esa encuesta, ¿no? O sea, el exacto, dueño que y es David las Tupper. instalaciones, el trato a las familias de No, jugadores, esa vaina sí. influye. Pero Eso pesa. es que este tema ya empieza acá como el debate, ¿no? Sí. Green Bay, Sí. que no es un equipo que tiene dueños, sino es el único que es Green Bay es el club, equipo ¿no? de pueblo. Sí, Ajá. tiene Poderoso. más de 120,000 dueños, Sí. realmente. Y yo creo que los equipos sí son el reflejo de sus dueños. Sí, o sea, uno no puede tener una franquicia exitosa si el dueño no entiende qué tiene que hacer para el éxito. Les doy 2 ejemplos que para mí son bastante claros frente a lo que es un buen dueño y otros de los que considero que no. Yo creo que para mí en el podium de los mejores dueños de la NFL está Clark Hunt, de la familia Hunt, que son los dueños de Kansas City Chiefs. Siento que llevan ya llegan casi a la década de estar haciendo las cosas muy bien. Sí, ellos sin duda son... ¿Cómo tienen que gestionar? Otro, Robert Kraft, que es el dueño de los Pats. No sé. Robert Kraft cogió el equipo en 1996 siendo un X Eso sí. y construyó una franquicia, le construyó un estadio, un centro comercial, le construyó todo un museo, hizo un negocio realmente muy lucrativo con los Pats, además ganó 6 títulos. Pues como no le hace fuerza a Belichick para que te al Hall of Fame, weón. Esa es otra discusión. ¿Y quiénes votaron? Llevando las cariñosas. ¿Y quiénes votaron en eso? Bueno, pero eso es otro tema. No, Pero a nivel, digamos, de gestión, de Sí. estos dueños, creo que pues los resultados hablan por sí solos. Y asimismo considero que hay unos dueños que definitivamente no tienen nada que hacer como dueños, principalmente Woody Johnson, que es el dueño de los Jets. El dueño de los Jets es perverso, no solo tiene mala gestión, no es exitoso y se mete en cosas que no debe. El de Carolina que ahorita mencioné porque no le mete un peso al equipo. Las instalaciones son Ay, en es una comparación tarpa, a un nivel. es Sí. un fan porque Sí, hay unos dueños que son unos unos viejos racistas, republicanos de cepa. Bueno, No, esa es mi mención especial porque hubo un dueño, ya no es dueño, que se ganó el premio unánimemente a ser el peor dueño de la historia de los equipos de la NFL. de los Reds. Dan Snyder, el ex dueño de los Washington Commanders, antes llamados Washington Redskins. Y ese tipo primero era súper racista. Hay comentarios sobre que misógino también. Sí, no. Y De acoso hasta con las mismas porristas. No, o sea, él fue como el votado el peor. Pero aquí va mi reflexión de esto, y es que al fin y al cabo construir un equipo ganador empieza con un dueño que tenga mente ganadora, ¿no? Sí, de acuerdo. sí, eso es claro. Si el dueño tiene mentalidad ganadora y está dispuesto a invertirle para que la franquicia crezca y se potencie, eso ya va a dar una muy buena base para el éxito. Creo Exacto, que
creo que hay otra cosa importante y es que sea tipo realista, porque Julián mencionaba al dueño de los Eagles y de la importancia de draftear como bien un quarterback. No necesariamente tiene que ser un quarterback franquicia, porque Jordan Love, entrar en polémica para Jordan Love, no es un quarterback franquicia, es un quarterback muy bien rodeado, muy bien acompañado, que les permitió tener un equipo campeón y un equipo contendiente constantemente, pero quarterback franquicia no es. Pero eso qué es que el dueño también y la gerencia del equipo es realista y entiende lo que tiene y lo que tiene que hacer para llegar a la posición de Pero es ganar. que ahí hay dos posiciones encontradas y son como dos tipos de clubes o de franquicias, ¿no? Porque está en la que el dueño no se mete en las decisiones deportivas, ¿sí? Sino que se encarga de, digamos, que el negocio se mantenga y Sí, sí confía plenamente en su general manager para hacer eso. Y está el dueño Jerry Jones, Jerry Jones. que se Que pasa es por los scout, juegos es al head general coach, manager es general manager. y en ese equipo se hace lo que él quiere. Sí, creo que hay dos versiones. Eh, a mí me parece que estadísticamente funciona más cuando el dueño no se mete y deja al general manager hacer su trabajo, pero pues Jerry Jones tuvo éxito en un tiempo. Y llevó la liga a un lugar al que no estaba. Sí, o sea, No, Sacó mal, Comercialmente. pero también sacó mal a un head coach bueno, a que no quien se dio a nada. Jerry Johnson. sí, Ujú. Jimmy Jones. Es que digamos Entonces, que no tuvieron bots, no éxito bots. y mucho crecimiento desde que tuvo esa sincronía de Jerry Jones y Jimmy Johnson, los dos JJ. Cuando eso se rompió y se fracturó, vean que los Cowboys sufrieron un poquito y ganaron fue por la inercia que traían. ¿Sí? Yo creo que a Jerry le ganó el ego con el pasar de los años también, porque creo que también hay un punto, en parte como lo que mencionaba Harold, es que usted tiene que ser lo suficientemente inteligente para rodearse de gente más inteligente que usted. Entonces, entender el negocio y entender, a mí me parece bueno que un dueño sepa de su equipo y de la parte deportiva. Voy a mencionar la nueva dueña de Indianapolis, de los Colts, Karen eh, Irse. Carly Irsey, que le heredó el equipo al papá que se murió y fue tuvo mucha atención de los medios en los primeros capítulos, los primeros partidos de la temporada, porque los Colts tuvieron un inicio muy bueno hasta las lesiones y ella estaba con los headphones metida entre la comunicación del head coach con su staff, con el quarterback, aprendiendo el juego. A mí eso me parece muy valioso, que un dueño entienda no solo la parte de negocios y eso, pues que tiene que ser, pero que también entienda cómo se mueve un vestuario, cómo funciona el deporte, cómo funcionan las jugadas, cómo se mueve todo el tema, porque eso también le da un entendimiento más amplio de todo lo que hay, porque al final del día es una empresa, pero es una empresa que la componen, como todas, pues seres humanos que tienen formas de operar y de trabajar. No, y así ellos Pero, también ven cuáles son los intangibles que muchas veces en una Exacto, planilla de contabilidad no no se sale. ven y que son muy importantes para el éxito. Y aquí es muy importante decirlo, o sea, esos dueños también tienen que entender de que eso es una empresa, es un negocio, pero es un negocio deportivo. Es un negocio que va ligado a resultados porque es lo que hace que sea comercialmente atractivo, que la gente lo siga, que nos gastemos $150 en un jersey, o $50 en una gorra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí es importante que entiendan eso, que no es solo que de números positivos, sino que también de resultados deportivos. Sí, porque números positivos usted puede conseguir sin necesariamente ser un ganador, ¿no? También. Pues los Exactamente. Cowboys son el equipo más lucrativo de la NFL. No, y Y Exacto. son la franquicia más cara del más mundo cara en del deporte, en mundo. cualquier Eh, deporte. Pero Por llevan, eso. el Real Madrid. son 30 años que no son campeones, 32 años, 31. Por sí, eso como yo digo que 31. a Jerry yo creo que le ganó el ego de, venga, hice las cosas bien, todo me salió bien, entonces yo sé más que todos y pues voy a seguir tomando las decisiones yo, pues Sí, a creo él que se no le fue. subió el Es ego que y yo creo, pues también se dio el mismo caso con Jimmy Johnson, que le retrasó la entrada al Hall de la Fama por su mismo ego. Qué yo, grosero. yo creo que al final de cuentas, esta estructura corporativa en cabeza del dueño, el presidente, el general manager y pues de ahí para abajo, tiene una misión y es construir un roster, ¿no? O sea, la idea de la existencia de esta estructura formal
es que se pueda hacer un equipo de eso, ¿cierto? Y en ese sentido, pues yo creo que Julián lo mencionaba ahorita, depende de la filosofía del equipo cómo se va a construir ese roster. Sí. Porque hay maneras, sí, podemos tener los equipos que se basan en agencia libre para formar su plantilla, o los equipos que pues buscan más bien conseguir todo en el draft, ¿no? Eh, y allí pues no hay como una fórmula de si esta es mejor que esta es más efectiva que esta, depende mucho de cuál es el momento en el cual está la franquicia o que está pasando la franquicia. Ejemplos claros para mí, en este momento Los Ángeles Rams pues están en una lógica de construir un roster o de mantener un roster competitivo a través de agencia libre. ¿Sí? O sea, trayendo gente que ya está probada, que ya está curtida para ganar ahora. Y por otro lado vemos lo que el N.000 intento de los Jets para reconstruirse, para formar un roster a través del draft. Podemos cambiar de equipo también, ¿no? De pronto podemos hablar de los Raiders. Es que hablo de los que han tenido digamos, muchas selecciones del draft en los últimos años. No, los Jets están Lo que le va a pasar a Miami en un futuro. Muy llevados. Son filosofías, ¿no? Pero pues yo creo que si yo como dueño sé que mi equipo ahorita no está para ganar y necesita reconstruirse desde lo que podemos sacar del draft, pues tengo que gestionar desde ahí, ¿no? Sí. O así lo veo yo, no sé qué piensan ustedes. Yo creo que hay un dueño que entiende muy bien, una franquicia que entiende muy bien su situación, que es los Rams. Ellos entienden que son un equipo armado, que no, pues el draft, ahora tomaron un quarterback, digamos, buscando yo creo que el futuro de Stafford, pero ellos entienden que son un equipo que se tiene que armar a punta de agencia libre y de trades. Sí, es que es lo que hablaba y también mencionar lo que, digamos, el hincapié que hace Julián del salary cap. Yo creo que la parte más brillante de una franquicia exitosa es poder acomodar ese presupuesto para tener un equipo competitivo año tras año. Yo creo que no hay trabajo más estresante que es un general manager de cualquier equipo, de cualquier deporte. Puta, a esa gente le caen muy duro. Si son una franquicia, si son un equipo ganador, no es por ellos, sino por los jugadores. Y si son perdedores, no es por los jugadores, sino por ellos. Es bien difícil. Y acomodar todo el tema financiero y trades, agencia libre, draft, es bien difícil. Sí, ¿no? Y por ejemplo, para mencionar otro general manager diferente, Brett Veach de los Kansas City Chiefs, cómo ha ido manejando los contratos de Chris Jones, Patrick Mahomes, Travis Kelce, todas esas superestrellas que ganan un plata el hijo de madre, pero que les logra ir negociando y a ellos también les interesa, no, venga, es que queremos es la gloria, no queremos la plata. Entonces también va en la voluntad del jugador de listo, difiramos ese dinero. Entonces ahí se han logrado mantener competitivos y han logrado mantener esa dinastía viva, a pesar de que en este momento pues ya han estado un poco perdidos del radar de playoff y todo, pero sin duda Pero alguna solo una están haciendo muy Un temporada. bien las año, cosas. un año, pues. Un ¿No? año, venían de perder el Super Bowl con los Eagles, o sea, Tampoco, pues. Sí, pero eso para los fans de los Chiefs es una eternidad. Es verdad. ay, También, tampoco duraron no creo que 50 mucho años sin porque ganar un culo, entonces. se cambian de barco para los Patriots, entonces pues creo que tampoco les cuesta mucho. Ah, sí. No sé si, hablando de eso, no sé si vieron por ahí que parece que Mahomes va a estar listo Parece inclusive que alcanza. para el Parece inicio de que la alcanza a llegar temporada. al inicio de temporada, que su recuperación va mucho más avanzada. Yo, después de Impresionante. lo que acabo de ver en la NBA, lo cuidaría. Para ponerlos en contexto, Jason Tatum, la estrella de los Celtics, se recuperó muy rápido de un tendón de Aquiles, que no es el ligamento, pero similar, y llegó al séptimo juego contra Filadelfia con una sobrecarga en el izquierdo, en el tendón izquierdo, porque obviamente pues el derecho está recuperándose, tiene que hacer más esfuerzo en el pie izquierdo, y se perdió el juego 7 y eliminaron a los Celtics creo que muy en parte porque les faltó Tatum, pero yo creo que es un mensaje de que esas recuperaciones rápidas hay que llevarlas con calma y entender el momento, y creo que hay que darle un tiempo prudente porque además es un deporte que exige demasiado, entonces creo que
lo más prudente con Mahomes es que lo dejen adaptarse a poco, que le empiecen a dar snaps, no todo el partido, sino de a poquitos. Es como yo lo haría. Él no va a querer tampoco porque los Igual jugadores son unos yo creo enfermos. que Kansas City está en una posición, tiene uno de los mejores head coach de la liga, en Andy Reid. Sí. ¿Sí? Un tremendo señor con también toda la experiencia de este mundo. Y yo creo que no van a caer, digamos, en desesperación porque entre ya, entendiendo que, pues que es un activo a futuro, ¿no? O sea, Mahomes todavía está en prime. ¿Sí? Y No un es Sí, muy una está, buen está. decadencia. coordinador, y un muy buen Le queda coordinador mucho. defensivo, muy buen coordinador defensivo que le trajeron nuevas Bueno, armas sí, también. o sea, yo creo que, digamos que uno no espera que ningún jugador se lesione gravemente, pero hay franquicias donde uno dice, pues menos mal está en esta franquicia y no en otra. Sí, pero yo creo que ahí es cuando, y hablamos como de la importancia de una organización sólida, también creo que parte del buen manejo es cómo le transmite usted a su jugador, porque además los jugadores, y sobre todo los jugadores como Mahomes, como Tatum, que les da el ejemplo, son animales competitivos que no se quieren perder un solo partido. O sea, si Quieren tienen el trascender. ok, si tienen el ok del cuerpo médico, van a jugar, así el ok sea a medias. Entonces ahí es cuando un coach tiene que saber manejar el ego de su jugador y el deseo de jugar, de decirle, venga, yo sé que usted quiere jugar, pero tomémoslo con calma, vamos de a poquitos y también que el jugador entienda que es lo mejor no solo para él, sino para el equipo y para su futuro. Pues Sí, no, es que y en este, también está la otra posición, digamos, de las malas decisiones que se toman desde gerencia y desde los head coach. Miremos caso Bengals, ¿sí? Burrow es una estrella top 1 para mí, el mejor quarterback de la liga si está en plenitud. O sea, Sí, me parece una tremenda estrella, pero ha estado mal liderado por un head coach que para mí es muy malo. Eh, y han tomado malas decisiones frente no solo a cómo lo rodean, cómo se gastan la plata, etcétera, sino sus sino también con lesiones. el mismo Burrow, Sí, porque se les ha lesionado mucho por la presión que tienen de que Burrow gane y no de están acuerdo. cuidando su mayor activo. O sea, es cuando también usted tiene que pensar en el largo plazo y de que venga, pues es que si no ganamos esta temporada, pues bueno, pero vamos a hacer un proyecto a largo plazo que pueda ganar varios Super Bowls o no la vamos a jugar toda ya. Claro, Creo porque que los Bengals no han entendido eso. no porque los vengan están como tenemos que ganar ahora, pero no entienden que si Burrow se lesiona gravemente ya no van a ganar. Exacto. sí, Sí, es, entonces, dale, Julián. sí, no, es que el caso Burrow es muy claro porque prácticamente lo afanaron en su recuperación de la cirugía en la temporada pasada porque veían que tenían posibilidades y a la final, pues, y Burrow volvió, pero seguían con las mismas falencias e igualmente Fuera de playoff. terminaron fuera de playoff y fuera de todo porque pues Burrow solo no puede ganar. Pues Y esa es Burrow la y vaina, Jamar que Chase. a veces no solo es que lo afanen, sino que también lo contengan, porque como dije ahorita, los jugadores y sobre todo estas estrellas son animales competitivos, esa gente no quiere perder un partido. Sí, y esa parte va a ser muy clave que se la hagan entender a Patrick Mahomes de, venga, usted que sea al menos septiembre fuera, esos primeros 4 juegos, que si usted sentadito, que Justin Fields mire a ver cómo se las arregla, pero que tengan como ese margen que tengan como un margen de error de, bueno, podemos aguantar 4 o 5 partidos a Justin Fields y ya después, no, venga, Don Patrick, Es venga, que, salve el barco, pero Sí, que venga, yo creo que Kansas tiene un plan y haber fichado a Justin Fields creo que responde al plan que tienen de tomárselo con calma y de no acelerar el proceso natural de recuperar una lesión de ligamentos, pero es un trabajo duro. Igual Kansas sí tiene una organización muy buena y ojalá les salga mal porque yo quiero ver a los Chiefs perder y disfruto cuando pierden, pero, pero sí si se te da tienen la estas van a perder organización contra buena. los Lions. Hasta con los Raiders van a perder. igual, yo creo que Kansas City tiene un ejemplo de cómo manejar esa situación de lo que le pasó a Brady en el 2012, no, 2008, cuando se lesiona de la misma lesión, valga la redundancia, y cómo tuvieron que reconstruir su equipo para pensar a futuro.
Sí, o sea, Sí, yo creo que los Mahomes Kansas, tiene, para mí tiene todavía unos 6, 7 años 6, sí, sí, de ser, tranquilamente. Prime. una élite de la Lastimosamente, liga. pero Y sí. en ese sentido, yo creo que pues Kansas City tiene calma y espera, puede darse, digamos, hasta el lujo, entre comillas, de no tener una temporada exitosa ahorita, tratando de garantizar que Mahomes se recupere y de seguir armándole el equipo de nuevo. Sí. Sí, es que yo creo Sí, que lo que podrían hacer es venderle un discurso de armar una nueva dinastía, sí, Sí, de que volver a este sea un empezar como periodo hicieron de con Brady. transición, que ujú, este sea como un periodo de transición y ya Travis Kelce va de salida, entonces venga, consigamos un buen ala cerrada, venga, aseguremos un par de buenos receptores para esos pases mágicos de Mahomes. sí, ya Entonces tiene un yo creo que le corredor, ¿no? pueden, Entonces, sí, Kenneth Walker. Entonces yo creo ujú. que le pueden dar esa idea, decirle, venga, Patrick, no se nos vaya a enloquecer, no vamos, este año no vamos a competir al 100, sino que venga, que vamos a entrar en etapa de volver a armar un equipo que sea otra dinastía. Pero ahí llega, yo creo Lo, que viene una situación compleja y es que, bueno, ¿quién es el responsable de decirle, en este caso, digamos, a Mahomes, decirle a Burrow que no juegue? a eso ¿Sí? iba yo, a eso iba yo. Yo Usted, diría que el general manager yo creo, No, yo creo que no, yo o creo head que es el coach. coach. el Y yo creo coach. que es muy distinto decirle, está bien, yo no juego a Andy Reid, que decirle, está bien, yo no juego a Zach Taylor. Yo creo que si Zach Taylor le dice a Burrow, aguántese un par de partidos, pues Burrow le va a decir, ¿usted quién es, weón, para decirme a mí que me aguante unos partidos? Ganar a mi tía, sí. Si Andy Reid le dice a Mahomes aguante, pues yo creo que Mahomes dice como, está bien, señor Morsa, pues yo lo espero. Está bien, señor Bigotón. Uy, cuando se le congela el bigote ahí en casa, sí que es muy chistoso, ¿no? Esa imagen es muy Uy, buena, sí, weón. eso es muy charro. No, y Sí. para qué, pero también hay un documental sobre Andy Reid y ese man es un personaje, ese man No, es un tipazo. es un bonachón, es un tipazo y Ma- Mantiene agarrado con Kelsey. Kelsey no es capaz de decir una sola palabra mala de Andy Reid. Yo creo que eso dice mucho, porque Kelsey es una superestrella clásica del tipo con el ego en las nubes y que no sea ajá. capaz de decirle nada malo a Andy Reid. Después se meten unas agarradas bravas en los Sí. partidos. Sí, no, Pero y el es que de tipo, hecho esa es como su relación, porque así es como la describen, ¿no? Travis Kelce en los partidos se vuelve un hombre pasional, un hombre que, y Andy Reid es intentando contenerlo, porque eh, es eso, es como, venga, enfóquese, va, esa es la sí, soy muy diferencia apasionado. de un buen head coach que establece una cultura y que es un buen ser humano y que tiene todo, porque que el ejemplo de Dan Campbell no todo es malo, el tipo No, el estableció una tipo es un cultura en ganador Detroit. para, No, o sea, el Detroit man La, le hoy, cambió la cultura la a los cultura que él metió Lions. en Detroit, a él lo respetan, o sea, es un tipo Pensamiento. con sus cosas, con lo que sea, pero puede ir en cuarta y 15 todos los partidos, pero lo respetan todos los jugadores y creo que esa es la importancia de tener un No, y buen se lo ha coach fuera de ganado, eso, ¿no? O sea, es que una a cosa, pulso, a exacto, yo pulso. creo que parte de la magia de un head coach es que tiene resultados que avalan lo que está haciendo. Sí. Sí, ¿Ustedes no se y acuerdan cuando empezó la temporada de Dan Campbell que él lloraba en las ruedas de prensa porque no lograban los, ganar? Yo los lloré, discursos, parce, sí, se lo ajá, merecen. los discursos de Dan Campbell son lo más sí, emocionante que hay. Además, es uf, un tipo que, para ponerlos en contexto, fue jugador de Detroit y participó en una temporada en la que perdieron todos los partidos, terminaron sí, 0-16. 0-16, uf. ajá. Entonces el tipo sabe de dónde viene y entiende la cultura de Detroit como nadie y creo que lo que dice Gustavo, el tipo lloraba y hablaba y es un motivador como poquitos. Y miren que la organización como tal, ahí sí lo que decíamos ahorita, dueños, general manager, sabían hacia dónde iban, sabían cuál era el proyecto, estaban todos alineados y le dieron el Sí. tiempo y el espacio para que trabajara y hoy tiene Sí, unos resultados o de sea, Sí, pensamiento. la importancia de respetar los procesos y yo creo que eso aplica en todos los eso, deportes. Al único equipo que eso no le aplica al Real Madrid, porque si de puta encuentra un técnico en cualquier lado y salen campeones de Champions. Ah, Pero de con resto, Mbappé no. Con Mbappé no. pero de resto, y Un el otro año de la nadapletos, ganan, sí. weón. ¿Van cuántos nadapletos? Tranquilos. Yo no soy del Real, pero esos hijueputas se la encuentran, weón. No, es que el Pero más ejemplo allá más del claro Real, fue Zinedine Zidane. es que lo del Real es absurdo, pero fuera del Real, para mí lo más importante en un equipo deportivo como general manager, como dueño, como presidente, es entender los procesos y que un equipo deportivo exitoso en el largo plazo necesita un proceso. ahí es donde entra lo difícil, digamos, de ese rol de dueños cuando ven que el equipo nada que arranca.
Pues vea, un ¿no? ejemplo muy puntual en el fútbol, ya que estamos hablando del Arsenal. Yo no soy fan del Arsenal, no me gusta Arteta, pero al tipo le han dado toda la paciencia del mundo y ahí está en final de Champions y han un par de partidos de ganarse la Premier y se lo aguantaron muchos años pechándola. Sí, no, por eso. Pero ¿qué pasa en la otra versión? La versión donde los aguantan y no ganan. Simeone. ¿Sí? Simeone, por ejemplo, que hoy vi por ahí el meme donde salía todo lo que ha ganado últimamente y solo tiene una liga y nada más. 16 años. En Yo 16 creo años. que ahí es cuando usted tiene que entender, y con el Cholo hay una historia muy puntual, y es que Luis Enrique estuvo a nada de ser director técnico del Atlético de Madrid, y el Cholo decidió darle marcha atrás a su retirada, y Luis Enrique se fue para el PSG y está en su segunda final de Champions consecutiva, y el Cholo está en un fracaso más. Yo creo que es cuando el dueño del equipo Exacto. la directiva tiene que entender, venga, esto se acabó. La historia, la etapa de los leñadores que no eran tan buenos, pero jugaban partido Ya a partido, esto acabó. se acabó, weón. Y No, Vamos por a más darle. y de hecho Sí, aquí digamos tenemos que un ejemplo también. Y los, ahí me perdonará los Felipe, pero los Bengals, Steelers. eso iba a decir yo, Sí, que para tal cual. no salirnos del fútbol americano, ¿qué debe haber hecho la organización de los Steelers con ese, digamos, con esa era a Tomlin lo de, debieron me- haber sacado hace unas cuantas de, temporadas. de Incluso debieron haber aprovechado la salida de Tomlin para decirle a Rodgers, busque su lado y nosotros vamos a empezar ya, reset. No por eso, Chao. pero yo siento que a Tomlin le sobraron años Sí, un par de ahí, años. Sí, ¿sí? sí. Y unos A 3 Harbaugh le sobraron años en Baltimore, También. también. ¿sí? A Belichick le Belichick le sobraron 2 sobraron años. años en los Patriots, ¿sí? Entonces yo creo que también ese rol del dueño que necesita poner como a veces decirle, oiga, general, esto ya no funciona. Ahí es cuando yo digo entender la importancia para un dueño de meterse no solo en el negocio, sino en la parte del equipo y del roster y de la construcción y lo que hizo la dueña de los Colts, porque cuando hacen eso es cuando pueden entender de verdad, venga, esto ya fue. Kraft, cuando se fue Brady, debió haberle dicho a Belichick, ya fue, Sí, todo bien, la sí, dinastía sí. está cerrada, le hacemos la estatua a los dos van para el Hall of Fame, ya fue. Ujú. Eso tuvo que haber pasado. Más allá de, no, yo siento que el éxito a veces nubla, ¿no? O sea, decir, hemos ganado durante 20 años, podemos seguir otros 20. Y no es así. Los tiempos cambian, el deporte cambia. Alguien No le tiene que dar todo ese mensaje a Jerry Jones para que empiece a delegar o él dar el paso al costado para que la exacto. nueva No, eso generación No, no tome. Jerry hasta que Jones se hasta muera. que se muera, weón, sí. Sí, sí, Y no. se lo deja a los hijos. Que también ya están en Sí, esas. Sí, o sea, sí, los hijos ya también están bien cuchos. o sea, La no es por vaina es amargar a que los fans de los Cowboys, pero no pinta nada bien el futuro de esa franquicia si Jerry Jones sigue allí. será un equipo divertido, pues no será un equipo ganador. Lo que yo sí creo es que lo que sí ha hecho Jerry Jones bien, para no tirarle todo mal, es que es una franquicia que el día que decidan vender, si deciden vender, Ah, los compradores van a no, caer, es un pero negociazo. lloviendo. Jerry Jones compró los Cowboys, si no estoy mal, por 160 y tantos millones. Vean Sí, el documental, 160 y pico. tienen que verse ese Hoy vale documental, Sí, 13 ese, es mil millones. obligatorio. O Eso es sea, tarea. no, es que sí, todo fan de la NFL y todos los que nos están escuchando y están entrando en este mundo, véanse ese documental, porque ahí es donde van a entender por qué la NFL es lo que es hoy en día y es gracias a Jerry Jones, que Y tuvo porque esa los Cowboys son visión. el meme de Estados Unidos. También. bueno, Ahí van a entender muchas cosas, de memes, de por qué son la burla, pero también porque son el equipo más valioso del mundo. Pero sí, bien que mal a los Cowboys les van a sobrar compradores si algún día llegan a sí. ofertar. A los Jets creo que no mucha gente quiere meterse en el negocio de los No, vea Jets. que los Jets Pero a ese están precio lo que los estarán Jets comprando están los en Nueva York. árabes. Y a este paso, quién sabe si los árabes. Es que es Nueva York, es verdad que es Nueva York. O sea, los Jets pueden salir a venderse con un récord 0-16 por 3 años Sí, seguidos consecutivos y lo venden porque están en Nueva Es, York. es verdad que es Nueva York. Sí. ¿Y los árabes, dijo Gustavo? Sí, que digamos, los Cowboys ahorita son las más valiosas, pero también que quién se mete a comprarlo, ¿no? Yo ahorita Yo lo creo que decía a los que Cowboys le que los llueven. árabes, pero quién sabe si como vienen las cosas ahorita. No, No, pues esa igual, gente está o sea, jodida, güey, no una tiene petróleo. franquicia así como esa tiene compradores. Sí, no, yo Porque creo es que un los negocio. Cowboys sí. Si yo tuviera la plata, lo compraba mañana. ¿Ya compraron los hijos? No, compremos a los No, hijos que los Seahawks los Vean que nos está vamos a todavía. vender un equipo de esos.
Pero es Pero- que pero- pero compares hijos con Cowboys frente Es que los- a lo que representa No, el yo sé, negocio. digo, Exacto. comparándolo, pero también el valor de la franquicia, los hijos que no es tan alta y no se vende. No, pero es que No, los Cowboys hijos Pero es que están Cuando sobre los de- 10.000 cuando millones. de No, este pero también pasó con la esto parte es, de los digamos, Cowboys, que a los Commanders Pero- cuando lo obligaron a vender a este man. Pero a los Pero- Seahawks lo quiere Mark Zuckerberg, entonces tampoco es como que no Y sea Tim atractivo. Cook. No, no es que no sea atractivo. Y creo que veámoslo también a nivel Jeff de Bezos. negocio. ¿Qué mercado es Seattle versus qué mercado es Dallas? No, ahí son los ¿Sí? Cowboys. O sea, No, es en que es plata, Texas. sí, por eso, o sea, en plata hay unos equipos que uno dice, por más mal que le vayan, sigue siendo buen negocio. Fútbol, Dios sí, no me acuerdo cuál es lo otro, pero por encima siempre fútbol. Sí. Bueno, esta discusión que es interesante y siempre da para más, pues al final de cuentas nos pone siempre en una posición de qué es mejor, tener un gerente general que traiga buen talento o tener un head coach que sepa sacar lo mejor de jugadores promedio, ¿cierto? Y yo siento que no hay una respuesta clara. No. No, yo diría que ahí es una combinación de que tanto el general manager como el head coach tengan una buena relación y tengan un mismo objetivo. Porque si el general manager va por un lado y el head coach va por el otro, esa franquicia está destinada al fracaso. Sí, yo creo que ahí es cuando se rompe todo. Pero yo sí creo que a mí sí me pesa más el general manager. Porque al final del día es el que decide si el head coach sigue o no sigue y el que decide como lo que tiene que pasar en la El que franquicia gestiona para que contratos. coja rumbo. Pues eso depende de la franquicia, porque si es Miami, se van los dos. Sí, no, es que eso es lo que yo iba a decir. No necesariamente. Es que una mala decisión del general manager le puede costar el puesto por el head coach. En Atlanta, si Él este año no lleva la bien, rompen, es se va el general manager. Por ejemplo. Sí, Confíen sí, confíen en Tua, confíen en Tua. tú a chiquito bebé, como le dicen por ahí. Tua Turn the ball over. Entonces, pues considero yo que al final este espacio de explicar cómo funciona la franquicia tiene un objetivo y es que pues se comprenda un poquito más las decisiones que van atrás de lo que se ve en pantalla cuando ve un partido. Sí, entender por qué se habla de contratos, de por qué se habla de, digamos, de ventanas de posibilidades de ganar o no ganar, ¿sí? Porque digamos, se habla de los Bills que están perdiendo su ventana. Y ese Los tipo de cosas Niners ya también. tiene que ver con el equipo que se está construyendo. Y pues el objetivo de este episodio era ese. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias a Gabriel, Nicolás, Gustavo, Julián por la charla tan sabrosa que tuvimos hoy. Y nos veremos la próxima semana aquí en Tercera y Gol Colombia. No, a ustedes muchachos por la Ustedes invitación. se cuidan. Un gustazo compartir este tema tan interesante y ya darle cierre a esta primera ronda, creo que de NFL para Dummies, con la estructura de los equipos y equipos especiales, y ya más adelante creería que es explicar un poquito más jugadas y formaciones, pero Se eso viene será el en otra capitulito de oportunidad. apuestas. Se vienen cosas. Y se vienen fantasy. cosas Se vienen cositas importantes. Nos estaremos Uy. escuchando la próxima semana. Esto fue Tercera y Gol Colombia. Nos escuchamos en el próximo drive. Hasta la próxima.